A ver, ¿qué sucede cuando un movimiento político con tanta historia parece de repente haber perdido el norte? Hoy vamos a meternos de lleno en la encrucijada que vive el peronismo en Salta, en Argentina, a través de la mirada de Fernando Pequeño Ragone. Y es clave entender desde dónde habla él. Lo hace desde el Ateneo Miguel Ragone, un espacio que busca justamente renovar al Partido Justicialista de la provincia. Esto no es algo nuevo, ¿eh? Su iniciativa, de hecho, se inspira en el primer Ateneo que se creó allá por 1983 en plena vuelta a la democracia, y el objetivo de fondo sigue siendo el mismo: rearticular un modelo político más popular y, sobre todo, más abierto. Veamos qué es lo que propone. Uf, esta frase con la que él arranca ya nos marca el tono de todo. Pequeño Ragone no nos va a dar un discurso académico, frío, no. Nos está sumergiendo en un diagnóstico que es súper urgente y a la vez muy personal. Es, como él mismo lo llama, el lamento organizado de una generación que siente que su proyecto político se está, de alguna manera, desmoronando. Entonces, para entender bien su análisis, es fundamental saber que Ragone no habla como alguien de afuera. Su perspectiva nace directamente de esta plataforma, el Ateneo Miguel Ragone, que tiene una meta muy clara: impulsar un cambio desde las propias entrañas del partido, buscando un modelo que sea mucho más participativo. Bueno, esta va a ser nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a entender por qué hace falta una voz para la refundación. Después, nos vamos a meter de lleno en el diagnóstico de la crisis. De ahí pasamos a los 3 ejes para la reconstrucción que él propone, analizamos su fuerte denuncia y cerramos con la disyuntiva final: melancolía o refundación. Muy bien, empecemos por el principio, el diagnóstico de esta crisis. Para Ragone, el problema del peronismo va mucho más allá de una mala elección. Él sostiene que para encontrar una solución de verdad hay que ir hasta las raíces del problema, y esas raíces, al parecer, son bastante más profundas de lo que se ve a simple vista. Según Ragone, la derrota electoral contra el libertarismo no fue solamente perder en las urnas, fue algo mucho más hondo. Una derrota, dice él, en la batalla por el sentido de las cosas. Fue una especie de guerra de ideas, de lenguaje, que en su opinión el peronismo perdió de manera rotunda. Y acá podemos ver cómo se dio esa derrota en la práctica. Miren esta tabla. Conceptos que son el corazón del peronismo fueron, de alguna manera, vaciados de contenido y resignificados de forma totalmente negativa. Justicia social pasó a ser sinónimo de curro. Soberanía económica se convirtió en estatismo ineficiente. Según Ragone, este cambio de significado fue clave para que se rompiera la comunicación, sobre todo con las generaciones más jóvenes. Pero, ojo, que Ragone advierte que el problema no es solo lo que pasa afuera. La crítica más fuerte, de hecho, es hacia adentro del partido. Él identifica fallas estructurales gravísimas: un partido con reglas viejas, una estructura que parece estar secuestrada por el gobierno de turno en vez de responder a su gente, y una militancia que se siente usada, como carne de cañón para después ser descartada. Una frase durísima. Frente a este panorama tan sombrío, ¿cuál es la salida? Bueno, Ragone no se queda solo en la crítica. Propone una hoja de ruta bien clara, un plan concreto para la reconstrucción del movimiento que se apoya en 3 ejes que él considera fundamentales. Su plan tiene entonces 3 pilares estratégicos. El primero, una reforma institucional, o sea, cambiar las reglas del juego internas para que el poder vuelva a la militancia. El segundo es una inversión territorial. En lugar de que todo se decida en la capital, él propone reconstruir el partido desde el interior hacia el centro. Y el tercer pilar, que es central en su discurso, es confrontar de frente el modelo económico extractivista de la provincia, convertirlo en el eje del debate político. Y justamente ese tercer eje, la crítica al modelo económico, nos lleva a la parte más contundente de su análisis. Para Ragone, la crisis interna del partido no es un tema aislado, ¿eh? Él afirma que es precisamente esa debilidad interna la que termina permitiendo lo que él no duda en llamar una traición a los intereses de la provincia y a los principios históricos del peronismo. Esta es una cita muy fuerte y visceral. Con estas palabras, Ragone acusa directamente al gobierno provincial de entregar los recursos naturales a cambio de beneficios mínimos, beneficios que él describe casi con desprecio como una suntuosa milanesa, para que se note bien la desproporción del intercambio.
Esta tabla resume muy bien su argumento. Ragone sostiene que el modelo de Salta, con regalías que él describe como irrisorias y sin un control real del Estado, es básicamente una entrega de la soberanía. Y al compararlo con países vecinos como Chile o Bolivia, lo que busca demostrar es que esto no es una fatalidad, no es que no se puede hacer de otra forma, sino que es una decisión política, una decisión que, para él, traiciona la defensa histórica de la soberanía económica del peronismo. Y así, con todo esto sobre la mesa, llegamos a la conclusión de su análisis, que se puede resumir en una elección fundamental, una verdadera encrucijada histórica que, según él, va a definir el futuro del movimiento. Y aquí está planteada la disyuntiva final. Por un lado, la melancolía política, esa tentación de quedarse atrapado en la nostalgia, ¿no? En un pasado glorioso que no va a volver, esperando una solución mágica que nunca llega. Y por el otro lado, la refundación. Un camino que es sin duda mucho más difícil, que implica el trabajo duro de reformar, de proponer y de construir un proyecto nuevo desde las bases, que realmente sirva para los desafíos de hoy. Y acá es donde todo cierra y vuelve al punto de partida. La propuesta de Ragone no es solo una idea en el aire, es la misión de su espacio político, el Ateneo Miguel Ragone. Su apuesta es clarísima. Elegir el camino difícil de la refundación, continuando así con el espíritu de aquel primer Ateneo de 1983, pero adaptado a los tremendos desafíos que nos plantea el siglo XXI. Y cerramos con esta pregunta que creo que resume el desafío central de todo esto. Porque tener un diagnóstico claro y la voluntad de cambiar es fundamental, claro que sí. Pero ¿alcanza con eso para construir un proyecto político que de verdad logre conectar con la gente y transformar la realidad? Es la gran pregunta que queda en el aire.